En esta segunda parte de la conferencia 402 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a mostrar, sí, lo último que ha acontecido desde la última conferencia hasta hoy, más un montón de noticias más que tienen que ver en la situación de este mundo, cómo está. Y desde luego no es nada agradable. Y es cierto, menos que lo va a llegar a ser. Uy, qué catastrofista, qué pájaro de mal agüero. Las profecías son claras, se están cumpliendo y se van a terminar de cumplir, porque el regreso de Cristo, desde luego, cada vez es más inminente. Queda poco tiempo, quedan pocos años. Y las pruebas, una vez más, hoy las vais a tener, como también, sobre todo, en la conferencia siguiente, que tendrá que ver con las profecías de los tiempos bélicos finales. Hoy empezamos con el apartado de crisis. El Banco Mundial avisa de que la economía global se expone a 2 recesiones en la misma década por primera vez en 80 años. Malos síntomas, ¿eh? Ahora noticias para Europa. Primero Francia. Un hombre apuñala a 6 personas en la estación del norte de París. En Reino Unido, The Guardian dicen, desaparecen decenas de niños migrantes en Reino Unido, pero las autoridades no hacen nada. Las bandas albanesas y eritreas los recogen en sus BMW y Audis y luego desaparecen, aseveró una de las fuentes. Y así ya llevan un buen tiempo, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Para qué creéis que puede servir todo esto? En fin, vale más ni pensarlo, pero pobrecitos. Ahora apartado para ciencia y tecnología. Emplean mosquitos modificados para administrar vacunas. Las picaduras les proporcionaron una protección completa contra el virus del Zika a los ratones de prueba, demostrando la efectividad de la tecnología. En fin, ya veis cómo se juega con estas manipulaciones, ¿eh? Desde luego, si sirven para esto, también pueden servir para llevar precisamente todo lo contrario, ¿eh? Pues claro, puestos a trabajar de este modo con este tipo de experimentos, cualquier cosa es posible. Y ahora atención, quizás es lo más agradable de lo que vamos a ver hoy prácticamente, ¿eh? Es el vídeo de las nuevas e increíbles habilidades de Atlas, el robot de Boston Dynamics. Estad atentos para que veáis cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo y desde luego es ya extraordinario. Pues habéis visto qué habilidades tiene, ¿eh? Realmente impresionante, cómo ha llegado a mejorar, pero hasta qué punto es capaz de hacer ya unas piruetas y con qué rapidez y agilidad hace las cosas. Bueno, en las obras normalmente no siempre se ve trabajar con tanta rapidez a las personas, os lo aseguro, que he estado muchos años en ellas, y si esto tiene que suplir también a seres humanos, ya veis qué eficacia puede llegar a tener, aún relativamente, por supuesto. Claro, cuando ya ves estos avances piensas, y cuando este tipo de bichito robótico sea preparado ya de un modo definitivo para cuestiones bélicas o policiales o de persecución, también podría ser aplicado contra el pueblo de Dios, ¿no? ¿Os lo imagináis que además pueda llegar a hacer algo más que todo esto? Una vez más da que pensar todo esto, porque la tecnología va muy bien y es preciosa, pero depende cómo se aplique. En fin, veremos qué termina pasando, pero no paran de trabajar en la evolución de este humanoide, por decirlo de algún modo. Sigamos, Latinoamérica, México. Gobierno de México confirma 29 muertos durante la captura de Ovidio Guzmán.
Supera México los 1000 homicidios dolosos en las primeras 2 semanas del año. Del 1 al 13 de enero de este año se registraron en todo el territorio mexicano un total de 1003 homicidios dolosos, siendo el 7º día del mes más violento con 109 asesinatos. Es que es impresionante, ¿eh? Qué cantidad de muertos en tan poco tiempo. Y claro, cuando además vamos viendo que no es solo así, sino que aún se van añadiendo después de poco, dices, ¿cómo aún hay habitantes en México? ¿Se reproducen mucho? Es que la verdad es que es impresionante cómo puede aguantar un país este degoteo de muertos continuamente. Es horrible. Mirad, si no, un tiroteo deja 6 muertos, 2 de ellos menores en el estado de Veracruz. Un nuevo tiroteo en el estado mexicano de Jalisco deja al menos 3 muertos y 2 heridos. Encuentran 12 cuerpos en una fosa común dentro de un salón de baile. Es que es impresionante. Asesinan a balazos a 7 personas durante una fiesta de cumpleaños en el municipio de Chimalhuacán. Casi nada. Y en Brasil, ya sabéis, los disturbios que han habido, porque los que eran partidarios de Bolsonaro se pusieron a hacer pues algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos ya no hace tanto. Y aquí nos hablaba precisamente de cómo esa situación fue realmente muy caótica, pero ahora ya parece que todo se ha calmado. Pero podía ser tranquilamente bueno, quizás algunos lo calificarían de golpe de Estado o una usurpación del poder, ¿eh? En fin, que la tensión sigue estando. Y sobre todo, ¿por qué? Bueno, porque ya sabéis, como está pasando en muchos países, sobre todo cuando se llaman de derechas o de izquierdas, unos apoyan hacia Estados Unidos y otros apoyan hacia Rusia y China. Y todo esto, porque os lo digo, por lo que veremos de aquí a un momento. Mientras tanto, también en Perú los disturbios son como son, muy violentos, y mira por dónde, en una noticia católica aparece: la Iglesia se ofrece como mediadora ante violentas protestas. Sí, ya veis, aún tienen un gran poder en Latinoamérica la Iglesia católica, hasta que se ofrecen de mediadores. Yo no sé quién ha hecho el lío, ¿en verdad? Pero ahí están ellos como mediadores. Y mirad, ascienden a 62 los muertos durante las protestas masivas, casi nada. Y la situación aún sigue tensa. Y en Colombia reportan al menos 10 muertos en combates entre disidencias de las FARC y el ELN en ese país. 11 cuerpos fueron encontrados en Colombia también tras combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Hallan los restos calcinados de 3 personas en el departamento colombiano de La Guajira. Es que hay países donde esto es el pan de cada día, ¿eh? Y en Nicaragua, atención a esta noticia del 18 de enero, declarado culpable sacerdote por delitos de conspiración. El padre Óscar Benavides ha sido declarado culpable por opinar en las redes sociales, acusado de difundir noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional, con lo cual sigue la tensión entre Nicaragua o sus mandatarios con la Iglesia Católica, que culpan de que hacen eso, conspirar contra el gobierno. En fin, veremos cómo termina, ¿eh? Nicaragua. Y atención a esta noticia, porque va un poco relacionada con lo que os decía antes. Tiene que ver con CELAC y los países que están trabajando, que tienen que ver con Latinoamérica y los países caribeños. Brasil y Argentina iniciarán preparativos para crear una moneda común. Se espera que se invite a otras naciones latinoamericanas a unirse al proyecto que podría crear la segunda unión monetaria más grande del mundo. Y otra noticia más al respecto: la oportunidad de unir a la región es un imperativo. Alberto Fernández abre la cumbre de la CELAC. Y esto no es todo. Alberto Fernández insta a la CELAC a levantar la voz contra los bloqueos de Cuba y Venezuela. Vaya posicionamientos, ¿eh? Esto ya sabéis a quién afecta: Estados Unidos. Maduro apoya la iniciativa de crear una moneda común para Latinoamérica y el Caribe. Fijaos cómo ya se están posicionando, ¿eh? Pero hay uno que aún no. López Obrador reitera su rechazo a una moneda regional común. Debemos seguir manteniendo el dólar. Dice que trabajará con la CELAC, sí, pero que ellos tienen que estar al lado del dólar, evidentemente por temor a lo que pueda pasarles con Estados Unidos. Pero no sé si recordáis las primeras conferencias que hicimos hace tantos años, donde hablábamos
de un libro que desde luego no podía dejar indiferente a nadie cuando leías el contenido, Rumbo a la ocupación mundial, de Gary K. Y allí, ese hombre que había sido un funcionario, si no recuerdo mal, de Estados Unidos en la ONU, empezó a destapar toda la trama de sociedades secretas que hay ahí dentro y cómo, precisamente, se trabajaba, al igual como con el Club de Roma, para dividir el mundo en regiones económicas, entre las cuales, evidentemente, habría monedas comunes para muchos sectores y prácticamente continentes. Y salió el euro, y ahora ya veis cómo precisamente se está trabajando para conseguir una moneda única en Latinoamérica y el Caribe. ¿México pasará a ello o pasará de ello? Porque otra región económica es Canadá, Estados Unidos y puede ser México. Una vez más, fijaos como algo escrito en 1990 que destapaba la trama de sociedades secretas, que aunque el autor no hace mención del todo a ello, sabemos la conjunción que hay con Vaticano, y mira por dónde, después de tantos años, la cosa se está produciendo ahora delante nuestro. Y algunos creían que eran tonterías, ¿eh? Pues bueno, os recomiendo la lectura de ese libro, que realmente no tiene desperdicio. Pero sigamos, aún hay más. Noticias como esta, animales muertos. Estaba profetizado que así sería el fin de los tiempos. Solo un ejemplo, miles de peces aparecen muertos en Argentina en medio de una fuerte sequía. Y esto, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ya sabéis, esos días, esos tiempos, sobre todo en los días de Noé, en que se hacía manipulación genética. Nos pintan a los antediluvianos como bobos, prácticamente, con taparrabos, o muy primitivos. Pues de eso nada, monada. Hasta el punto en que mirad lo que ya dijo Ellen White en su tiempo, recordadlo, que se volvería lo mismo en los tiempos finales, y son las palabras de Jesús, de hecho, las que ya hizo ese primer gran discurso hablando de esto. Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y entre esas cosas había una ciencia muy avanzada y no utilizada para bien, precisamente. Mirad esta noticia. Científicos logran revertir el envejecimiento en ratones. Es como reiniciar una computadora que no funciona correctamente, explicó David Sinclair, profesor de genética de la Universidad de Harvard. Y todo esto, sí, ya os podéis imaginar cómo se hace, con cuestión genética o epigenética. Casi nada, ¿eh? Ya veis hasta dónde se está llegando. Bueno, muy positivo parece todo, ¿eh? Veremos si realmente todo termina siendo tan positivo o no. Pero la ciencia está avanzando de un modo impresionante. Ojalá sea utilizado para bien todo. Y ahora las noticias ya desagradables una tras otra, pero es la situación del mundo. Accidentes. Un accidente de tráfico deja 17 muertos y 22 heridos al este de China. Al menos 40 muertos y 78 heridos al chocar dos autobuses en Senegal. Al menos 21 muertos y medio centenar de heridos graves en un accidente de autobús en Kenia. Mueren 72 personas en el peor accidente aéreo en Nepal en 5 años. Mueren 7 hinchas de fútbol y 30 quedan heridas en un accidente de tráfico en el sur de Irak. El ministro de Interior de Ucrania muere en un accidente de helicóptero que deja al menos 14 fallecidos. Y de esto se habló mucho, ¿eh? Y más desgracias. Una explosión se produce a bordo de un buque petrolero en Tailandia, dejando varios desaparecidos. Y nos habla de al menos 8 trabajadores del astillero han sido reportados como desaparecidos. Al menos 16 muertos al derrumbarse un edificio residencial en Siria. Lluvias e inundaciones. Decenas de muertos a causa de tormentas e inundaciones en California. Al menos 20 personas han muerto. Tornados. Al menos 7 muertos y 12 heridos en el sureste de Estados Unidos. Alud. Una alud en el Tíbet deja 28 muertos. Ola de frío e inundaciones. Pues así de súbitas dejan al menos 104 muertos en Afganistán. Y ahora noticia para China, concretamente de Asia, claro. Masacre en un cruce. Un conductor embiste a los peatones y mata a 5 personas. Y hay momentos en que no se sabe si es intencionado o no. Bueno, las pesquisas irán diciéndolo, se supone.
Y noticia para África, en el Congo, atentado con explosivo deja decenas de cristianos muertos en la iglesia. Y no eran católicos, eran pentecostales. Una vez más, esto ha servido para el ecumenismo de la sangre, tristemente. Se aprovecha eso para decir, claro, esto no puede ser, y claro que no puede ser, es evidente, aunque es, tristemente. Pero todo esto es para unir también a cristianos ante los problemas que suelen ser, en este caso, por culpa del Islam radical. En fin, ya sabéis, todo va a terminar sirviendo para unir cristianos de cualquier tendencia, menos los auténticos del pueblo de Dios, eso seguro, Pero estas cosas, tristemente, pasan. 17 feligreses, casi nada. Estados Unidos. El templo satánico dedicará la mayor reunión satánica de la historia a la alcaldesa de Boston. El evento SatanCon 2023 incluirá conferencias y paneles de discusión, así como entretenimiento nocturno y un mercado satánico. Los organizadores del encuentro anunciaron que este tendrá lugar el próximo mes de abril en el centro histórico de Boston. Los invitados registrados deberán usar máscaras y mostrar prueba de haberse vacunado contra el coronavirus. Qué curioso, Y es una reunión satánica. Y haberse vacunado contra el coronavirus. O sea que favorecen precisamente esa tendencia, ¿no? Qué cosas. Bueno, sigamos. 6 muertos en un tiroteo en California, una madre de 17 años y su bebé de 6 meses entre las víctimas. Un tiroteo masivo durante el Año Nuevo Chino en Los Ángeles provoca 10 muertos y 10 heridos. Nancy Pelosi lleva sacerdotes para exorcizar la casa tras el ataque con un martillo a su esposo. Recordad que ya lo presentamos en su momento, cuando eso aconteció. Y mirad qué llega a decir, creo que eso pesó mucho en su alma, creo que se sintió realmente culpable, dijo su hija Alexandra Pelosi. Y sí, manda a sacerdotes católicos, porque ella es católica, para exorcizar. Pero, ¿se puede exorcizar eso si entró alguien a darle un martillazo o martillazos a su pobre marido? ¿Eso? ¿Hace falta hacer exorcismo? Qué absurdo, Pues los sacerdotes van y lo hacen. En fin. Tiroteo en 2 granjas de setas en California. Uno de los trabajadores presuntamente mata a 7 de sus compañeros. Y así uno tras otro. Y ahora noticia para ovnis. El Pentágono informa sobre un incremento de avistamientos de ovnis con más de 360 nuevos reportes. Aproximadamente la mitad de los nuevos casos parecen haber demostrado características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales y requieren un análisis más detallado, según el nuevo informe. Vaya, unas capacidades de vuelo y maniobras que está fuera de lo normal para el ser humano, Según el reporte anual publicado esta semana, la inteligencia de Estados Unidos ha recibido 366 informes sobre objetos voladores no identificados desde marzo de 2021, lo que supone un importante incremento frente a los 144 informes recibidos durante los 17 años anteriores. Más de la mitad de los objetos reportados presentan características poco notables. Entre estos, 26 fueron identificados como drones, 163 como globos y 6 correspondieron a otros objetos como aves, fenómenos meteorológicos o desechos como bolsas de plástico. Aproximadamente la mitad de los nuevos casos no pudieron ser explicados. Parecen haber demostrado características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales y requieren un análisis más detallado. ¿Les sorprende? El reporte, cuya versión clasificada fue enviada a los legisladores, atribuye parcialmente el aumento de avistamientos de ovnis a una mejor comprensión de las posibles amenazas con los UAP o que los UAP pueden representar, ya sea como peligros para la seguridad de los vuelos o como posibles plataformas de recolección de adversarios. Otra razón es la reducción del estigma alrededor de los informes de UAP. Las autoridades también manifestaron que los eventos relacionados con este tipo de objetos siguen ocurriendo en un espacio aéreo restringido o sensible, lo que representa un peligro para la seguridad de los vuelos. Además, argumentan que esto podría contribuir a la actividad de recopilación de información por parte de adversarios. La mayoría de los reportes recibidos provienen de aviadores y operadores de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, señala el informe, que eleva el número total de casos de ovnis a 510 desde que empezaron a documentarse hace 18 años.
Siguiendo las demandas del Congreso, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó en 2021 su primer informe sobre ovnis que analizó 144 casos denunciados. Los funcionarios no encontraron evidencia de que esos avistamientos indicaran signos de vida extraterrestre o nuevos aviones o armas de avanzada por parte de adversarios extranjeros. Con lo cual, ¿qué ha sido todo eso? Pues ahí quedan las dudas. Y ahí es donde, evidentemente, los que están por el tema OVNI ya relacionan que, evidentemente, hay vida extraterrestre que viene a vernos y hacer lo que sea, o no hacer nada, no lo sé. El caso es que, evidentemente, todo se va cumpliendo, porque ya sabemos que al fin de los tiempos esto iría más y alguien se debe mostrar de un modo muy concreto, haciéndose pasar por Cristo. Recordad esto, y será el mismo Satanás, que no se fue solo andando por el cielo, sino que se fue con algo de allí, tal como hemos hablado en los temas de puertas dimensionales. Él y sus ángeles caídos. En fin, que todo ello, si no sabéis de qué va, mirad el tema fenómeno ovni, que presentamos hace ya unos años, y también en los temas de puertas dimensionales, y veréis la real explicación a todo esto, que, por desgracia, casi nadie en este mundo está diciendo. Pero sigamos. Protestantismo apóstata, apartado de la verdad y sin interés por ella. Anglicanos anuncian que bendecirán a parejas homosexuales en Inglaterra. Sí, dice, casados no, pero los van a bendecir. Prácticamente poca cosa cambia. Bueno, pues hasta aquí el resumen de noticias que os hemos presentado hoy. Aún nos queda una parte más que tiene que ver con las noticias relacionadas con los conflictos bélicos al fin del tiempo, que cumplen la profecía y vaya si la cumplen. Pero hoy vamos a concluir con una cita de Ellen White, extraída de este libro de recopilación de escritos suyos, Eventos de los Últimos Días, que nos dice: viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Es un escrito de 1905. Y mirad lo que hay que tener presente. Sí, viene la tormenta. Y es una tormenta que, como nos dice, probará la fe de todo hombre. Da igual, si es rico, es pobre, de tendencia de aquí o tendencia de allá, da igual. Y los creyentes deben estar arraigados en Cristo, pero firmemente, de verdad, no, bueno, soy cristiano y ya está. No, no, de verdad y en la verdad. Porque si no se está en la verdad totalmente, en la sana doctrina, ¿qué va a suceder? Serán desviados por alguna fase del error. ¿Serán ovnis? ¿Será espiritismo de cualquier otro modo? Ya sabéis que esto es lo que va a hacer tambalear al mundo entero en muy poco tiempo. Falsos milagros de parte de Satanás y de sus ángeles caídos haciéndose pasar por cuestiones de santos, vírgenes y demás. ¿Cuántas cosas más van a ser? Destrucción de los principios auténticamente bíblicos. Cualquier fase de error nos va a tumbar. Por eso debemos estar plenamente entregados al Señor, pero al Señor en la plena verdad, no en esto sí, esto no, o sin querer profundizar, o sin querer aceptar la realidad bíblica, porque a veces molesta tener que guardar el sábado, no, eso no puede ser, uy, la ley está clavada en la cruz, y así tantas cosas más, ¿verdad? Pues como no estéis en la verdad entera, vais a saltar como cualquier otro. Y estamos avisados, que Dios nos ayude, porque se acerca el gran engaño de Satanás, cuando se haga pasar por Jesús. Pero antes aún deben acontecer cosas que irán tumbando a muchos, prácticamente a todos, incluso si fuere posible, a los escogidos, a los elegidos para salvación. Muchos van a caer. ¿Seremos de ellos? Con la ayuda de Dios, no. Pero nos hemos de poner a por todas. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.